Cero, estamos grabando, okay? So today we're gonna talk about lesson 2.2, okay? Lesson 2.2 is the following. Let me share the whiteboard. Se me perdió el whiteboard. Viste, estaba en vivo y ya pasé un blooper. Eso pasa. Okay, so here we have the whiteboard, okay? So lesson 2.2, the title of lesson 2.2 is the following. Lesson 2.2. This is on your textbook on page 82, si no me equivoco. So the title is Find Slope, buscar la pendiente, find slope and rate of change. Okay. So these are the things that we're gonna see on this lesson. We're gonna start talking about what is the slope and how to find the slope, cómo buscar la pendiente, and what is the rate of change. Okay. So you will find slope and rate of change in this lesson. Okay. So we're gonna start by talking about the formula of slope. Okay, repasando, la fórmula de slope is the following. Okay, slope formula, escribirlo. Slope formula. Okay, I think you have heard about this in Algebra 1, but in Algebra 2 we also talk about this. Okay, so the slope formula is the following: is m equals y to the square, or y2, sorry, no es, realmente no es al cuadrado, es la coordenada 2. Okay. Y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Okay. So that's basically the formula that we're going to use to find the slope. Okay. So we need the coordinates to find the slope. Okay. Let me do an example, a quick example of how to find the slope. Okay. For example, I got the following coordinates. Okay. Example A. To see how yo metí la pata de nuevo. Cuando estoy en vivo es que hago eso. X a la 2 menos X a 1, perdón. Gracias, Valeria. No puedo poner esto en YouTube ya con los dos errores que he hecho. Okay, example A, vamos a verlo. So we got these coordinates. We got -1 and 3. So we got their x1 and y1. And we also got the other coordinates r, 2, and -1. Okay, so we're gonna see that this is x1, this is y1, and the other coordinates are x2 and y2. Okay, so now we're gonna put that in the formula. Okay, so we can find the slope of this coordinates. Okay, the slope of the line passing through the points. Okay, these are the points that we're working on. So let's put everything where it goes. Okay, we're finding the m, que es slope. Va a cambiar el color. Okay, so y2 minus y1 is gonna be -1. Okay, no sé si me está siguiendo. -1 minus 3. Okay, and in the denominator, we're gonna have x2, that is 2, minus -1. Hasta ahí estamos bien. So now we're gonna solve that. Okay, so that's going to be, the slope answer is gonna be -1 minus 3 is the same as saying -1 plus -3. So that's going to be -4. ¿Estamos bien? Okay. And in the bottom part, we're gonna have 2 minus -1, that is 2 plus +1. So that's going to be +3. Okay. So we got that the slope is -4 divided by -4 divided by 3. Okay, or the fraction 4/3 negative. Okay, estamos. So that's basically how you find the slope. Okay. Preguntas de este ejemplo. Okay, you can have many coordinates and you will do the same thing. Okay, I'm gonna do other examples to see how to find the slope through lines of
to line passing through points. Okay. Vamos a hacer otro, example B. We're gonna do it with other coordinates, with another coordinates that we have. Okay. Example B. Las instrucciones son las mismas. Find the slope of the line passing to the given points. Okay. Example B. These are the coordinates that we're gonna work now. Okay. Let me see them. Okay. So they are 0 and 3. So that's gonna be x1 and y1. And we have the others are 4 and 8. So we're gonna do the same thing. Okay. We're gonna put that on the slope formula so we can find the slope. Okay. So it's going to be m. So we do first x1. This is x1, coordinates x1 and y1, and this is coordinate x2 and y2. Okay. So now we're gonna put everything inside the formula. It's gonna look like this. Okay. It's gonna be y2. ¿Cuál es y2? ¿Cuál sería esa coordenada? ¿Qué iría arriba? 8 menos 3, exacto. Y abajo estaría 4 menos 0. Okay. So vamos a verlo. Esto nos daría, ¿verdad? The slope will be 8 minus 3 is 5. And 4 minus 0 is 4. So that's the slope, okay, of this coordinates. Okay. Estamos. Preguntas hasta aquí, mi gente. ¿Qué pasó, Vale? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo salió esto? Dame un break. Yo usé 8 menos 3 y 4 menos 0. Pues x1 menos x2. No entiendo. Lo hice igual que el ejemplo A. Es lo mismo. y2 menos y1 sería 8 menos 3. Y x2 menos x1 pues sería 4 menos 0. Pero visualiza, Valeria, mira, tengo x1, y1. x2, y2. Pues arriba va 8 menos 3. 8 minus 3. Es lo mismo que hicimos en el ejemplo A. Estamos en vivo, Valeria. Ay, padre. Dale. 5 sobre 4. Esta clase no va para YouTube, definitivamente. Ok, vamos para el ejemplo C. Esta clase se queda en el fondo de las clases. Ok, example C. Vamos a ver uno más para que lo visualice. Embuste, esta clase va en vivo. Esto pasa en vivo, ¿sabes? No se preocupen. Example C. Estas otras coordenadas son las siguientes. I got -3 and -2. Okay. And the other coordinates are the following. Okay. -3, -2, and 6 and 1. Okay. So let's do this one. Okay. We got the same x1, y1. Gente, esto es repetitivo, se va a hacer igual, okay? And x2, y2. Okay. So we're gonna put that substitute in the formula. So it's gonna look like this. M is y2 minus y1. So we're gonna have that is 1 minus -2. Okay. Hasta ahí estamos bien. And in the other part, we got 6 minus -3. Okay. So there we had some negatives, and we have to work on that. Be careful with that. Okay. So this is going to be m. The slope is going to be. This is the same as saying that it's positive because we change the subtraction to addition. Yo dije eso en álgebra cuando hablamos de esto. It's going to be +3. And in the other part, it's going to be 6 minus -3 is the same as saying 6 plus 3, that is 9. Okay. So the slope is going to be 3 over 9. We can simplify that by the common denominator. That is going to be 3. So the final answer is going to be 1 over 3. Okay. You can leave that like that, but if you want to have the simplified
answer is going to be 1/3. No sé por qué no puedo escribir ahí, no me deja escribir ahí. It's going to be 1/3, okay? No me deja escribir en esa esquina, okay? I'm sorry. So it's going to be, M is going to be 1/3, okay? Lo mismo, mi gente. Okay, so that's how we find the slope, okay? Básicamente, así es que usted busca la pendiente, okay? I'm going to erase everything. ¿Puedo borrar para seguir? Faltan varias cositas. Okay, vamos a continuar. So now, the other thing that we have to do is how to classify or classification of lines. We're going to see how to classify. Classification, let me see a classification of lines by slope, okay? So we're going to classify the lines by the slope, okay? By obtaining the slope. So this is on your textbook. We got 4 types of lines or classification that we have. The first one is positive slope. Voy a escribirlas bien rápido porque no tengo tiempo para ir. Eso está en su libro, dibujado bien lindo. La primera clasificación, ¿verdad? Voy a ir rapidito en eso. The first classification that we have is this kind of line, okay? If you have that line, that will be a positive slope, okay? Porque usted ve que está subiendo, ¿verdad? It's increasing. So if you have something like that, that will be a positive slope, okay? Si usted tiene una línea, ¿verdad? De ese tipo, esto sería positive slope. We also can have a negative slope that is going to be the opposite of this. It's going to be a line decreasing from left to right. We have the line increasing from left to right, but if we're talking about negative slope, we're going to have a line that looks like this. Okay? Esto es bien rápido para que lo vean. Okay? Es que zoom es un problema. Okay? We're going to have a line like this. Okay? It's going to be decreasing. No sé si lo nota. Okay? It's decreasing from left to right. Okay? Recuerde, las gráficas se leen de izquierda a derecha. Okay? So if we got a line like this, this is going to be a negative slope. Okay? Eso sería una pendiente negativa, ¿verdad? Porque está decreasing. Pregunta hasta aquí. ¿Estamos? That's the second classification that we can see on slope classification. We also can have, the next thing that we can have is the following. Okay? Dame dividirlas. Voy a cambiar el color porque en verdad que todas del mismo color. We can also have this classification or this kind of slope in the graph. If we got, voy a cambiar el color para que lo vea la diferencia. If we got a line like this, that's a slope that is zero, ¿verdad? That is what we call zero slope. Okay. Si nos da una línea así, ¿verdad? Que es un straight line, en este caso sería horizontal, ¿verdad? Pues si tenemos eso en una gráfica, we're going to call that line zero slope. Okay? Y el último caso que el libro nos muestra, voy a para que lo vean, sería cuando tenemos ¿verdad? Un undefined slope. Okay? We're going to have the graph, the normal graph, and we're going to have something like this. Okay? To have an undefined slope, we're going to have another line. Okay? We're going to have a line that is very similar to like this. Okay? We're going to have a vertical line. When we have a line like that, a straight vertical line, that's what we call an undefined slope. Okay? ¿Alguna pregunta de cómo clasificar esto? Esto es básicamente los modelos básicos, ¿ok? ¿Estamos? No, está bien. ¿Okay? Esos son eso está en su libro también, pero para que lo vean, ¿ok? So, reviewing, positive slope is that we have an increasing line from left to right, okay?
negative slope, we got a decreasing line from left to right. When we got a zero slope, it's just a horizontal line, a horizontal straight line. And when we got an undefined slope, it's just a vertical straight line. Okay? Those are the four types of classifications that we can see. Ok, estamos. ¿Puedo continuar? Okay, now we're gonna see some examples of how to classify lines using slope. Okay, now we're gonna find the slope again so we can review it another time, and we're gonna see how by obtaining the slope we can know the classification of the line that we have. Okay, I'm gonna do some examples of this. Okay, dame poner lo que vamos a hacer ahora para que lo tengan. So we're gonna do example, este sería el ejemplo 3 en su libro, example 3 on your textbook. We're going to see how to classify lines using slope. Okay? So we're going to see some cases right now. Okay? Vamos a ver este ejemplo rápido. We got example A. Vamos a hacerlo. I got the coordinates of -5 and 1. So we're gonna do the same. We're gonna find the slope, and after we got the slope, we're gonna classify the lines using the slope that we obtained. Okay. So what is the first thing that we're supposed to do when we got the coordinates? ¿Quién me dice? Exacto. Pero lo primero que yo hago siempre es decir este X1, Y1, X2, and Y2. Okay. Yo hago eso para no confundir dónde va cada cosa. Usted puede confundirse rápidamente. So now I'm going to put everything on the formula. So it's going to look like this. Okay, I got that is -1 minus -1. So you see something very fast. Okay, and x2 minus x1 is going to be 3 minus -5. Okay, so let's solve this very quick. So in the numerator, we got that is 0. Okay, 1 minus 1 is 0. And in the denominator, we got that is 8. Okay, so we got something like 0 divided by 8, or 0 over 8. Okay, so the answer of 0 divided by 8 is 0. So we're gonna have that m equals 0. So when you have something like that, m equals 0, that means, students, that the line is horizontal. Okay? La línea es horizontal. Entonces, cuando eso ocurre, ¿verdad? The line will be horizontal. ¿Qué clasificación sería esta? Exacto. Okay, muy bien. Y ¿verdad? Te lo dice. Ya vimos que cuando la línea horizontal se llama zero slope. Y en este caso, ¿cuánto nos dio la pendiente? The m that we obtain is 0. Okay? So because m is 0, the line is horizontal. Okay? La línea sería horizontal. Preguntas de este primer ejemplo. So this is how we can classify lines using the slope that we obtain. Okay? We're going to see an example of each case. Okay? Okay, vamos para el próximo ejemplo. Okay, example B is the following. I got the coordinates, -6, -6, and 0. And I also have the other coordinates that are 2 and -4. So the first step I'm going to do is put the coordinates where they go. So this is x1, y1, x2, and y2. So we're gonna use the slope formula again. Espero que ya se puso la fórmula, ¿verdad? Que estén viendo todo ejemplo. Okay. So we're gonna put everything where it goes. In the top part, it's gonna be -4 minus 0. Okay. And
in the denominator is going to be 2 minus negative 6. Okay. So the answer is going to be m equals negative 4. Okay. Because negative 4 minus 0 is negative 4. And in the denominator, we're going to have that 2 minus negative 6 is the same as saying 2 plus 6. So that's going to be 8. Okay. Yo me imagino que usted sabe lo que yo estoy explicando, ¿verdad? Usted cambia la recta suma y el signo cambia al opuesto, ¿verdad? Usted sabe eso, ¿verdad? So, we can say, if we want to simplify this fraction, how is the way we can do it? ¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda cómo simplifico esto? Y sobre, exacto, muy bien, Grace. Exacto. So we divide by the common denominator or the least common denominator, and we're gonna obtain that the final answer is gonna be 1/2, well, negative 1/2. Okay. So when we obtain something like this means that the line, ¿verdad? So because we can say that m is negative, so that gives us a hint of something. So because m is less than 0, usted sabe que los negativos son menores que el 0, ¿verdad? So because the slope is less than 0, this line falls. Okay. So, ¿qué significa eso? Que esta gráfica, ¿cuál sería? ¿Positivo o negativo? Usted se va a dar cuenta rápido. Exacto, exacto. Esta gráfica va a ser el caso, ¿verdad? Usted lo ve rápidamente. La gráfica va a decaer, ¿verdad? Va a estar decreciendo. Because the line is falling down. Exactamente, vale. Sí. Dime, Grecia. Como quiera te va a dar negativo por el caso de abajo. Okay. So the line falls and it's going to be a negative slope. Okay. Sí, realmente eso fue lo puedo dividir por 4 realmente y ahí da negativo como quiera. Porque realmente el denominador sería 4, ¿ok? Y como quiera te va a dar negativo 1/2, ¿ok? Pero lo que quiero que vean es que en este caso pues sería negative slope. En el primer caso, la línea sería horizontal. So sería, que no lo escribí, mala mía, sería zero slope. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Estamos más o menos? ¿Okay? Vamos al tercer caso. Estoy haciendo uno de cada caso, ¿verdad? Que esto está en su libro. Okay, so del... Ok, perfecto, mira. El caso 1, el ejemplo A, usted se da cuenta que la línea horizontal porque te dio 0. En ese caso, sabemos que el zero slope significa que la línea va a ser 0 horizontalmente hablando, ¿verdad? Que te va a dar cualquier número, por ejemplo, si tú dices que es zero slope, significa que tengo una coordenada, Grecia, que dice 0, 8, por ejemplo. ¿Me entiendes? Que la X va a estar en 0. No sé si me entiende ese punto. No, usted solamente va a decir qué clasificación sería. Cuando te da 0, Grecia, como este caso, automáticamente tú vas a entender que hay una coordenada, ¿verdad? Que sería 0. ¿Okay? O que la gráfica terminaría como esa del zero slope. ¿Okay? Por eso, ¿verdad? Que dice ahí. ¿Okay? Y en el caso B, pues por el negativo es que te das cuenta que sería negativo, ¿verdad? Sería un negative slope, porque va a ir decreciendo de izquierda a derecha, Grecia. ¿Ok? Está bien, perfecto. No te preocupes. Cualquier pregunta me la pueden hacer. ¿Ok? Vamos para el caso C. Vamos a ver el caso C, que también está en su libro. El caso C, the coordinates that I have are the following. Negative 1 and 3. Okay? And the other coordinates are, dame ponerlas rápido, are 5 and 8.
Okay? So we're going to do the same thing. ¿Verdad? Esto es repetitivo. Usted dice, diantre. Sí, esto es lo mismo. ¿Okay? El 1 no va ahí, mala mía. El 1 va abajo. ¿Okay? X1, Y1 y X2, Y2. ¿Okay? Recuerda, esto no es lo mismo que exponente. X to the power of 2 no es lo mismo que X2. ¿Okay? Ten cuidado. Okay. So, vamos a poner todo en la fórmula dependiente. So, it's going to be 8 minus 3, ¿okay? Que sería Y2 minus Y1. And 5 minus -1. ¿Okay? And now we solve this. Resolvemos esto. Esto nos daría, estudiantes, 5, ¿verdad? 8 minus 3 is 5. And in the denominator, it's going to be 6. Okay? So we will have 5 over 6. So you can say that this is positive, ¿verdad? Se da cuenta que es positivo. So in this case, m is greater than 0. Porque usted sabe que los positivos, mi gente, están mayor que el 0. Los positivos están después del 0. Okay? So that's something that you have to see. Or you have to reason that from the information that you have. Okay? So m, la pendiente sería mayor que 0. So this line will be, ¿verdad? The line rises, ¿verdad? La línea va a estar creciendo. Gente, son cosas que usted tiene que ver, ¿verdad? Con el resultado que obtuvo. ¿Okay? Usted no va a hacer gráfica en esta parte. Usted simplemente va a decir cómo sería la línea, ¿verdad? ¿Entienden? So the line, ajá. Bueno, depende. Deberías decirlo, porque es sencillo. En este caso, pues sería fácil slow. Pero entiendo tu pregunta. Pero deberías decir la información, ¿verdad? Lo más conciso. Que se entienda, ¿entiendes? So, no es que escriba un párrafo, Adriana, pero por lo menos es decir, ¿verdad? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Okay? Preguntas de estos 3 ejemplos. Vamos para el último caso, ¿okay? Que usted lo va a ver. So, repasando, mi gente. El primer caso que usted ve rápidamente, que cuando te dé 0 sobre un número, eso va a ser zero slope, porque te va a dar 0, ¿verdad? Cuando usted divide 0 por un número, te va a dar 0. Pero, ¿qué usted cree que va a pasar en el próximo caso? ¿Cómo sería un slope indefinido? ¿Quién me dice? ¿Qué usted asume? ¿Qué usted cree? How can you have a fraction, ¿verdad? That is undefined. ¿Dónde estaría el 0 en este caso? ¿Quién me dice? Abajo. Eso usted lo sabe, ¿verdad? Si, por ejemplo, si te da 8 sobre 0, pues ese caso no te da 0. La respuesta sería undefined. Si usted escribe eso en su calculadora, mi gente, 8 divided by 0 or 8 over 0 is undefined. Error, ¿verdad? Eso no tiene sentido. So, en ese caso, automáticamente usted dice, pues la línea va a ser vertical, ¿verdad? Va a ser undefined en este caso. ¿Ok? Estamos. Pero vamos a verlo. ¿Puedo borrar esto, mi gente? Can I erase this? Ok, vamos a ver el último ejemplo de esta parte, que sería el ejemplo de, para que usted lo visualice. Vamos a hacerlo rápido. Example D. So the coordinates that we are working now are the following. We got 4 and 6. That's going to be x1 and y1. And the other coordinates are 4, 4, and -1. Okay? So let's put this on the formula. First, I want to do, like always I do, x1, y1, x2, x2, and y2. Okay, so we're gonna use the formula again for the millionth time. Okay, so it's gonna be m equals -1 minus 6, okay, over 4 minus 4. Ustedes rápidamente ve lo que va a suceder, ¿verdad? Ese 4 menos 4, se ve raro, ¿verdad? Usted sabe qué va a pasar ahí. So this will look like, it's gonna be m, ¿verdad? Arriba daría -7 because both are negative. And in the denominator, 4 minus 4 is 0. So when you have something like this, you're going to say that this is undefined, ¿verdad? Porque usted sabe que usted no puede dividir por 0. ¿Verdad? Usted puede decir 0 dividido por 7. Pero
negativo 7 dividido por 0, pues ahí sí hay un error. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que en el denominador no puede haber 0. No puede haber 0. Es un disparate. ¿Okay? So this is going to be undefined. So the line is, ¿cómo sería la línea? ¿Horizontal o vertical? En este caso. The line is vertical. Y usted puede verlo porque, ¿verdad? Va a dar 0, ¿verdad? So the line is going to be vertical. ¿Okay? Y esto sería undefined slope. ¿Okay? Preguntas de este último ejemplo. Básicamente, usted pudo visualizar, ¿verdad?, los posibles casos que vamos a tener. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Ok? So, dame ver. Ok. So, hasta aquí voy a llegar hoy. ¿Sí? Antes de irnos, voy a darle lo que van a hacer, ¿verdad? Para el hoy, ¿verdad? So, ¿hay alguna pregunta hasta aquí, estudiante? Ok, perfecto. No, no, no. Es undefined porque tengo el 0 en el denominador. Cuando divido por 0, Grecia, ¿verdad? Nos daría error, ¿verdad? O nos daría un, ¿verdad? Indefinido, ¿ok? Que no tiene sentido. Exacto, en ese caso sería 0. 0 sobre un número dividido por un número da 0. Pero en este caso, cuando el 0 está siempre, ¿verdad?, en el denominador, ahí vamos a tener un error, ¿ok? O undefined. ¿Vamos? Perfecto. Ok, pues voy a borrar esto. Dame ver si puedo. Deme un break. Voy a tumbar la grabación.